Buenos días, saludos desde acá, desde Caracas. Muy bien, la idea de hoy, en este seminario técnico online gratuito, vamos a enfocarnos un poco en CIPECAT. Ayer tuvimos la oportunidad de presentar CIPE 3D, enfocado en la parte de estructuras metálicas, y hoy vamos a estar comentando acerca de CIPECAT. Mañana tendremos un seminario interesante acerca de los másteres de Sigurat, que les recomiendo no perdérselo porque va a estar muy interesante también, ¿no? Perfecto. Bueno, como les dije, vamos a enfocarnos en CIPECAT. Voy a mostrar algunas estructuras, un seminario más demostrativo que otra cosa, para ver el alcance que puede tener el programa. Mostraremos detallados, resultados de análisis, diseño, etcétera, incluyendo fundaciones. Va a ser muy completo, en la realidad es que sí, ¿no? Nos pregunta Marcos Martínez, ¿es gratuito el webinar de Sigurat? Sí, por supuesto. Y vamos a mandar el correo una vez finalizado este seminario, mandaremos los correos con los enlaces para que puedan agregarse, digamos, al seminario de mañana acerca de Sigurat. Muy bien. Muy bien, bueno, muchos me conocen, otros no. Soy el ingeniero Elio Hernández de Inés Adestramiento. Trabajamos también con la parte que tiene que ver con CIPE Venezuela. Y eso es lo que nos lleva acá a presentar este seminario técnico online de CIPECAT. Bueno, yo voy a empezar con lo que tengo previsto. Fíjense, lo que estamos viendo en pantalla es las fundaciones de una estructura, de una edificación de 5 niveles en concreto, donde veo los pilotes, veo una escalera, veo un muro, en fin, veo una cantidad de cosas interesantes. Pero dentro de ellas veo que hay una serie de notas que esto lo que refleja es que estamos trabajando sobre una plantilla CAD. Una plantilla CAD que, por ejemplo, empiezo a destacarlo. Vamos a ver una preguntita que nos hace Rómulo Torres. Y les pregunto a todos, ¿cómo estamos de audio? A mí me parece aquí que estamos bien, pero no sé si es un problema particular del ingeniero Rómulo Torres o es algo general. Confírmenme ustedes para poder... aparentemente está muy bien. Perfecto. Entonces, les comentaba que una de las cosas interesantes del programa, uno de los puntos muy importantes del programa, es el uso de plantillas CAD. Fíjense, esto es una plantilla que me traigo de AutoCAD, es un archivo de XF o de WG, donde yo tengo una serie de notas, es un archivo general, donde tengo la configuración geométrica de mi edificio y sobre ese esquema es que empiezo a levantar la estructura. Fíjense que incluso aquí en la parte izquierda se detectan los layers. Yo puedo apagar los ejes, puedo apagar las columnas y esto me permite tener un visor, una estructura base sobre la cual inicio mi edificio. Prácticamente es tener el plano de arquitectura para arrancar la edificación. Eso es lo que estamos viendo acá. Cuando vemos el 3D, voy a ir haciendo varias imágenes y varios esquemas. Este es el edificio. Este es un edificio, como les dije, que tiene sus fundaciones con pilotes, vigas de riostra o vigas cantilever, muros, elementos envolados o en vuelo, un techo inclinado, escalera. Y uno de los aspectos importantes a destacar es que yo puedo exportar esto a un AutoCAD DWG en 3D. Puedo exportar en 3D. Al exportarlo en 3D, vamos a verlo. Fíjense, lo tengo aquí ya configurado. Vamos a buscarlo aquí, presentación CIPE. Fíjense, por ejemplo, en imagen o en vistas 3D de AutoCAD, tengo precisamente ese edificio de 5 pisos al que estoy haciendo mención.
Aquí está ya generado. Pero destaco esto porque esto permitiría exportar el modelo en 3D, por supuesto, y que una empresa de arquitectura lo pueda leer por completo. Y no habría, digamos, o sea, podrían incluso solaparse respecto a todos los esquemas. Alguien pregunta, ¿es compatible con Revit? Bueno, lo que pasa es que este es un programa BIM, Revit también es un programa BIM y podría perfectamente leerse desde Revit. Hay mejores interacciones con respecto a un programa llamado Allplan de Nemetschek. Pero bueno, al final es igualmente interesante, ¿no? Vamos a buscar aquí una vista. Permítanme mostrarle, por ejemplo, si lo muestro realístico. Y fíjense cómo se ve esta estructura. Vean lo interesante que se ve. Cómo se aprecia toda la estructura perfectamente renderizada, donde estos elementos son sólidos. O sea, es un renderizado completo. Y puedo tener, bueno, por supuesto, diferentes formas de mostrarlo, ¿no? Puedo tener ya en AutoCAD diferentes maneras de representarlo. Pero esto es muy importante. Es un elemento en 3D. Cualquier programa en el mundo BIM que puede leer este tipo de herramientas tridimensionales sería, digamos, compatible como Revit, Allplan y cualquier otro tipo de estructura o de software. Bien, eso que no quería dejarlo pasar. Me parece súper importante e interesante que eso se pueda ver. Entre las cosas importantes, ¿qué nos enfocamos nosotros cuando hacemos un edificio? Veamos. Yo debo tener, por supuesto, una configuración inicial de materiales. Luego debo establecer las acciones. Dentro de las acciones están las gravitacionales y las accidentales que define el viento y el sismo. Una vez que introduzco esas acciones, hago un análisis, hago un diseño, obtengo los planos y la memoria de cálculo. Esa es, digamos, la secuencia de pasos que yo debo tener a la hora de hacer un proyecto. Y esto más o menos se enfoca igual. Aquí voy a poner la planta del piso 1, por ejemplo. Entonces yo tengo una serie de menúes en la parte superior, donde por ejemplo en obra, datos generales, defino los materiales asociados a las losas, fundación, columnas y muros, también para las barras y pernos, en este caso el acero, para los perfiles, voy configurando todos los pasos. Dentro de esos esquemas me voy a encontrar con que para las barras, este acero de refuerzo, voy a tener una serie de configuraciones para establecer la forma de cómo yo voy a detallar la estructura. Simplemente hago un ejemplo. Cuando entro acá, en columnas, le puedo decir tablas de armado de columnas. Y yo vería entonces las barras que voy a utilizar en la esquina y en las caras para las columnas, para los estribos, la cuantía geométrica mínima y máxima, la configuración de la armadura longitudinal, los diámetros utilizables que puedo editarlos en cualquier momento. Yo controlo el diseño estableciendo qué tipo de barras voy a utilizar y cómo van a ser sus disposiciones. Tan es así que puedo ver incluso la disposición de los estribos, si voy a hacer a 135 grados o este esquema en S o este esquema en 180, voy a ir configurando cada uno de estos tópicos y puedo ver incluso las armaduras generadas. Si yo planteo una columna de 60 por 60, puedo ver una cantidad de configuraciones que ya el programa trae por defecto para definir refuerzo estructural en columnas. Hay una lista muy grande y sin embargo yo puedo establecer una diferente una vez que hago el diseño que no esté incluida en la lista, solo que en las que estén en la lista son las que el programa tomará por defecto para proponerme un refuerzo estructural conforme a la demanda de carga axial y momento. Muy bien, esos esquemas que están planteados allí para columnas también lo vería en el caso de vigas, donde yo veo, por ejemplo,
puedo ver la consideración o el despiece de armado de vigas con sismo y le voy a decir las zonas de confinamiento A, que típicamente son 2H, cómo van a ser los solapes, si lo vamos a hacer en la zona central del vano para el acero superior. Yo voy controlando todos los aspectos normativos que definirán la salida del refuerzo estructural. Recubrimientos, separación entre barras, disposición de las armaduras en vigas, en perchas, en negativos, en positivos, transversales, cómo voy a considerar la longitud mínima de estribo. Todo es un proceso de configuración que queda guardado por una vez que lo hacemos, prácticamente por defecto, y podemos utilizarlo en otros proyectos y sencillamente cambiar aquello que nos parezca relevante cambiar. Nos dice Boli Chávez, este programa se nota más práctico que TAPS y SAP 2000, pero son igual de eficientes. Sí, realmente son igual de eficientes, porque de hecho tenemos un curso que es un seminario de CIPECAT y ETAPS, donde nos enfocamos netamente en CIPECAT, pero teníamos los modelos de ETAPS equivalentes a esta estructura y pudimos constatar que, por ejemplo, a nivel de modos eran prácticamente iguales, a nivel de desplazamiento, las áreas de acero requeridas eran prácticamente las mismas. Es decir, este es un seminario que pueden inscribirse cuando quieran, de 20 horas, que está orientado en el diseño de edificaciones en CIPECAT con una comparativa respecto a ETAPS. Y lo hicimos porque es interesante plantear esa comparativa y quedar un poco satisfechos al respecto. De eso se trata estos esquemas, ¿no? Muy bien, he querido destacar todo esto. Por ejemplo, disposiciones de armado. Entonces yo quiero recubrimientos en vigas, lo establezco. Por ejemplo, quiero la selección del estribado. ¿Cómo voy a hacer los estribos que terminen en la cara o simplemente pasen cruzándose con respecto a las otras vigas? Por ejemplo, en el caso de columnas puedo decir que terminen en la cara o bien continúen por el eje, que no es típico. Lo típico es que terminen en la cara para prevalecer el acero de confinamiento en las columnas. Todo esto que les muestro de una manera muy rápida, intenta presentar que hay muchas opciones de configuración y que cada quien establecerá los criterios que les parezcan adecuados. Tenemos otra pregunta por allí. Ingeniero, y en cuanto a nivel de análisis, ¿cuál es más potente? Bueno, eso pudiéramos acotarlo de la siguiente manera. CIPECAT y CIPE, la propuesta CIPE en general, está orientada en el desarrollo de proyectos estructurales. ¿Qué implica esto? Con CIPE se pueden calcular estructuras, analizarlas, detallarlas, planos, cómputo. También las instalaciones eléctricas, sanitarias, mecánicas, contra incendios, eficiencia energética. Documentación, todo lo que tiene que ver con presupuestos, que se hace a través de Arquímedes. Es una suite estructural que no está enfocada, por ejemplo, en casos de análisis no lineal pushover, que se pudieran hacer con otras herramientas. Entonces, el alcance del CIPE es el desarrollo de proyectos estructurales, no necesariamente un tema de investigación, como pudiera ver desde el punto de vista académico, en estudiar, por ejemplo, la influencia en elementos finitos de la variación del espesor de una viga. Entonces, ese tipo de estudios los podríamos hacer con otra herramienta como SAP 2000, mientras que CIPE se enfoca en, como ya lo dije, hacer proyectos completos, porque tiene estructuras, incluyendo fundaciones, instalaciones y presupuestos. Entonces son dos visiones completamente diferentes. Completamente diferentes. ¿Estamos claros? Bueno, voy a cancelar aquí para que sigan viendo. Bueno, entre los aspectos importantes, por supuesto, está la acción sísmica. Cuando yo defino la acción sísmica, yo tengo aquí precargada la Covenin 1756 de Venezuela, pero yo puedo elegir cualquiera de las normas. Al elegir Venezuela, por ejemplo, tengo acción sísmica en X y Y. Puedo hacer un análisis dinámico o estático fuerza lateral equivalente. Definiría, en este caso, los factores de reducción de respuesta. Vamos a ver un poquito el audio que me comentan algo. Vamos a ver. Ustedes me van diciendo allí importante para yo irlo chequeando. ¿Cómo estamos ahora de audio? Indíquenme para poder continuar.
Muy bien, siempre que pase cualquier cosita me avisan para hacer la corrección. Estaba indicando que efectivamente puedo establecer los factores de reducción de respuesta, el tipo de suelo, la estimación del periodo fundamental de la estructura, que sabemos que por lo general es una expresión, un parámetro llamado C sub t por h a la 3 cuartos, que es h a la 0,75, eso es típico. El tipo de estructura, si va a ser tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, la altura total del edificio para calcular precisamente ese modo producto de un análisis estático. La zona sísmica, si desconozco la zona sísmica, aquí la puedo ubicar en el mapa. Esto está para cualquier norma. De hecho, si yo eligiera la norma de República Dominicana, tendría todo allí, toda la información para crear el espectro. Entonces no tenemos que importar un archivo desde Excel, sino que simplemente ya el espectro está incluido en la propuesta de SIP. De hecho, puedo ver el espectro de cálculo sin reducir, lo que sería el elástico, y aquí estaría que después, por supuesto, se reduciría en proporción al valor de R. Muy bien, una vez que está establecido eso, le digo el criterio de armado por ductilidad, es decir, qué nivel de diseño voy a emplear. Nivel de diseño 1, nivel de diseño 2, nivel de diseño 3. Entonces le puedo indicar qué categoría de diseño voy a emplear, ¿verdad? Y eso me va a permitir establecer, voy a volver a entrar, cuando le digo aquí en información, me dice criterios de armado por ductilidad. Ah, bueno, cuando usted considere las categorías de diseño sísmico D, E y F, tendrá una serie de aplicaciones propias, en este caso de la CI, de un nivel de diseño 3, tanto para vigas como para pilares y para nodos. Entonces, esto es importante porque esto iría asociado a los niveles de diseño de la norma que ustedes estén utilizando específicamente para el diseño, en este caso en concreto armado. También lo aplicaría para acero. Muy bien. Una vez que tengo esto, fíjense qué haríamos. Bueno, una vez que nosotros tenemos esa estructura, tenemos que ir a un proceso de resultados. Es decir, vamos a un proceso de calcular la obra. Tenemos tres opciones. Calcular la obra incluso fundación. Calcular la obra sin dimensionar fundación. Y calcular la estructura sin obtener el armado. La primera hace el cálculo y los planos de forma automática solo de la superestructura, de la superestructura y de las fundaciones. Aquí sin las fundaciones, y en este tercer renglón solo haría el cálculo de la estructura, en lo que puedo ver áreas de acero requeridas, etcétera, pero no vería el despiece. Este es el caso ideal para cuando yo voy a calcular la estructura y todavía no quiero generar planos porque simplemente quiero evaluar efectos torsionales, rigidez, deriva, es decir, todavía no quiero tener resultados de planos. Perfecto. Vamos sí, recuérdenme siempre lo del audio porque a veces puede ser un problema puntual de ustedes, pero yo puedo hacer correcciones aquí para que ustedes puedan percibir todo perfectamente. ¿Estamos bien de audio ahorita? Ok. Siempre esténme diciendo por allí que de repente, bueno, por supuesto, dependemos de internet y de la velocidad de internet. Muy bien. Yo les destacaba que, por ejemplo, cuando vamos a resultados, uno de los aspectos importantes en resultados simplemente es decirle resultados aquí en la parte inferior y le diría vigas, editar vigas. Yo puedo entonces editar una viga y fíjense, ahí veo la propuesta de área de acero. Ya, esto es generado de manera directa por el programa. Aquí estoy viendo una gráfica del diagrama de momento, el despiece superior con solapes en el centro, el despiece inferior con solapes cerca de la zona de confinamiento, pero no en la zona de confinamiento. Las zonas de confinamiento están definidas por estas líneas azules, que esta es
precisamente 2 veces la altura de la viga, 2 veces h, medido desde la cara. Y si yo quisiera, por ejemplo, simplemente agregar una sección aquí, lo que debo hacer simplemente es venir a secciones transversales, decirle introducir una sección transversal y simplemente ubicarme en el punto que quiero y ya se ubicaría allí la sección correspondiente a ese punto. Lo puedo hacer en cualquier parte, de una manera muy fácil. Bien, yo puedo aquí efectivamente, como les estoy indicando, tengo el diagrama de momento, puedo decirle corte, si puedo cambiar los cortes, puedo no hacer el diagrama de momento ni el corte y ver simplemente el despiece. Puedo ocultar esta ventana y quedarme con la propuesta general. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí sencillo. Supongamos que no quiero que este estribo esté cada 11. Vengo a armaduras transversales. Puedo editar las armaduras transversales, tocar, decirle que esté cada 9 y ya estaría perfecto. Si le digo aquí actualizar información de errores, me aparece un círculo que dice no cumple cortante de diseño para vigas. Fíjense lo importante. No cumple cortante de diseño para vigas. ¿Qué implicaría que no cumple el cortante de diseño para vigas? Que yo puedo entrar a esas comprobaciones y puedo ver las verificaciones generales, pero puedo decirle mostrar solo las comprobaciones que no se cumplen. Y lo que me estaría diciendo es que efectivamente el diseño por capacidad, es decir, el diseño por corte que toma en cuenta los momentos resistentes, no está cumpliendo, entre otras cosas. Puedo ver cualquier aspecto. Chequeo del agotamiento frente a solicitaciones normales. Por ejemplo, puedo ver el tema de torsión. Efectivamente puedo ver la torsión. Hay que buscarlo, ¿no? Si tiene torsión, probablemente esta no tenga torsión porque es una viga central. Habría que buscar una perimetral. Pero hay todo el chequeo de torsión. Si no hay torsión, no va a haber chequeo. Pero digamos que en aquella viga que esté sometida a torsión, el programa hace todo el chequeo muy completo de la torsión. Muy completo de la torsión. Lo que pasa es que en este caso particular, la viga ser central no está sometida a torsión. Bien. Entre las cosas, como les dije, importante, si yo agarrara, entonces, si no está cumpliendo por corte, simplemente debería cambiar, editar la armadura y poner, qué sé yo, es un ejemplo, cada 8, de repente, aquí cada 8, y podría tratar de comprobar ahora, y esos son los procesos que vamos haciendo, fíjense que ya no da problemas, y ya al entrar a las comprobaciones, ya no tiene ningún problema. Y la comprobación es muy interesante, porque siempre la va a dar respecto a la norma. Es decir, por ejemplo, vamos a ir al principio. Torsión con presión oblicua o tracción en el alma. Bueno, vamos a tomar las que teníamos. Este caso, si esto no cumpliera, me dice el artículo de la norma y su punto específico en el que no está cumpliendo. Y como lo ven, es una presentación, prácticamente es una memoria de cálculo interna en la verificación de la viga. Rómulo Torres. Se puede configurar para el tallado de acero, por ejemplo, en la zona de los llanos, las cabillas, que para que los que no conocen son barras de refuerzo, no vienen a 12 metros. Solo se consiguen de 6. Sí, eso se puede especificar. Uno le puede decir el tamaño máximo de la barra longitudinal. Uno le puede decir al programa que el tamaño máximo sea 6 metros, 9 metros o 12 metros. O la cantidad que uno quiera. Y ya no va a considerar esas distancias de 12 metros posibles y simplemente tomará la opción máxima de 6 metros. Es completamente configurable. Perfecto. Bueno, otro aspecto es si quiero dibujar un elemento de refuerzo. Si yo aquí agarro y simplemente quisiera introducir una armadura de refuerzo y digo que son 2 barras, por ejemplo, de media, es refuerzo, me paro acá y simplemente dibujo
y ya tengo esos elementos de refuerzo, ¿verdad? Y fíjense que aquí en la sección ya se incluyeron las dos barras de media que están incluidas allí. Y que pudiera decirle en cuyo caso, por ejemplo, colocar en otra capa, y puedo decirle que esto vaya en una segunda capa, y entonces ya se me ubicarían en un segundo renglón y no alineadas a las barras. Y puedo hasta configurar la distancia que hay entre la primera capa y la segunda capa. Bueno, esos son de los aspectos importantes del programa que he querido destacar. De verdad son muy relevantes. Y que esta vista, tal y como está, aunque yo puedo sacar los planos, yo prácticamente la puedo imprimir. Puedo simplemente decirle, imprimir la vista actual. Pudiera imprimir esta viga. A ponerle viga. Y vamos a buscarla. Y debería aparecer allí. Ah, bueno, claro, no la tomamos por defecto. Vamos a decirle nuevamente. Y vamos a decirle que lo haga en... Ah, porque lo puso aquí. Vamos a decirle que lo haga en el escritorio. Viga. Ponerle viga. Siempre hay que estar pendiente, por supuesto, del archivo donde lo va a ubicar. Y es cuestión solamente de ir allá. Darle viga. Y veríamos ese despiece completo de esa viga. Casi ya prácticamente listo a entregar. Así como hacemos en vigas, hacemos en plantas, en columnas. Si yo, por ejemplo, cancelo acá, digo que no lo voy a modificar, y ahora simplemente voy a columnas, editar, y toco cualquier columna, vería el editor de columnas. Fíjense, aquí está la propuesta de las columnas, me está diciendo qué columna es. Aquí hay una, por así decirlo, un grupo de columnas de igual armado, aquellas que cumplen, aquellas que no cumplen por alguna consideración, y yo puedo ver cualquiera. Supongamos que veo esta columna y ya veo su acero, puedo ver el despiece. Fíjense, este es el arranque que toma en cuenta la fundación que está allí, los aceros de las columnas. Esto es el acero de arranque y estas cotas en verde, precisamente la distancia desde donde arranca la otra barra, tomando en cuenta el solape o el cuello de botella que se forma allí. Y veo toda la columna y veo incluso hasta la tabla de cómputo. Este elemento igual lo puedo imprimir. Repito, puedo sacar los planos completos y también puedo sacar elementos individuales. Sacamos columna y ahora vemos la columna. Tenemos toda la elevación de la columna con sus ligaduras, con las secciones donde están los solapes. Este P12, P1 y P13 es la posición de la barra en la tabla de cómputos. En la tabla de cómputos. Muy bien. Bueno, esto sin duda es interesante, ¿no? Completamente interesante porque nos permite sacar cosas muy rápidas para ya ir armando planos. Aunque el programa al igual genera los planos completos, no hay que sacarlo de forma individual. Pero si quisiera solamente esa columna, tengo esa opción. ¿Qué les parece? Vamos a ver qué van opinando ustedes. ¿Conocían de Zipe? Eh, ¿Tenían información? Sí, algunos lo conocían, otros no. De verdad que es interesantísimo. Vamos a ver más cosas. Por ejemplo, si quisiera ver en alguna parte el diagrama de interacción, fíjense, vería el diagrama de interacción para alguna solicitación específica, o sea que tengo acceso a esa información. Nos preguntan si es compatible con Windows 7. Sí,
con Windows 7, Windows XP, Windows 8 y también en Mac. Es decir, si alguien tiene una Mac, también es compatible. Esta es la versión 2015 de la que yo estoy mostrando. Y la que estoy mostrando es la 2015 precisamente, ¿no? Esta es una versión muy poderosa, por supuesto, ha ido cambiando muchísimo el programa desde la versión 2014 a la 2015 y no quería dejar pasar el que hay comprobaciones. Entonces yo puedo entrar a las comprobaciones y fíjense las comprobaciones. Ejemplo, estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales, combinaciones sísmicas. Yo veo allí todas las verificaciones de flexocompresión con la esbeltez, con los criterios de la compresión pura. Es decir, vamos definiendo todo paso por paso. Esto se puede exportar y, como les dije, forma parte de una memoria de cálculo. Muy bien. Se puede realizar el análisis de la estructura sin diseñar. Es la opción que había indicado al principio. O sea, puedo hacer análisis sin hacer planos. Y eso permite que sea más rápido el análisis. Si yo le digo que analice y haga planos, por supuesto va a tardar mucho más porque tiene que hacer todos los planos, ¿no? Oscar González, yo realicé con ustedes el seminario de CIPECAD y ETAPS y aprovecho estas oportunidades que dan porque el CIPECAD no deja de sorprenderme. El CIPECAD 2015 tiene muchas mejoras con respecto al 2014. Sí, tiene mejoras. De verdad que sí tiene mejoras. El programa puede generar códigos CNC que están efectivos para el diseño y dibujo de torres tanto de telecomunicaciones como de transmisión eléctrica. Bueno, ayer estuvimos conversando precisamente de CIPE 3D. Y CIPE 3D, que lo vimos ayer, que esa sesión que se grabó se va a subir a internet para que ustedes tengan acceso. Lo interesante de CIPE 3D es que exporta, por ejemplo, a un tecla, que es un programa que sí tiene código CNC para todo lo que es control numérico y poder de allí ir a un proceso de fabricación. O sea, que tiene interacción con programas ya, vamos a decir, orientados completamente a un detallado completamente en 3D, donde el enfoque es hacer planos de taller y la vía para llegar allí es CIPE, y a través de esos programas, con toda la tecnología BIM, se puede producir entonces estos códigos, estos códigos CNC para fabricación, por ejemplo, de estructuras metálicas. Correcto. Incluyendo, por supuesto, torres de telecomunicaciones. Yo quería destacarles precisamente todo como lo verifica el programa y que si usted hace algo malo, el programa lo va a, lo va a orientar sobre el error que está cometiendo y cómo debe modificarlo, ¿no? El despiece por corte, en el despiece del acero por corte es por normativa. ¿Puedo modificarla en el caso de la separación de la zona de confinamiento y en el tramo? Sí, por supuesto. Esto es para efectos de comodidad cuando se ejecute. Sí, se puede modificar. Eh, por normativa, el programa va a aplicar los límites de separación en las zonas de confinamiento diferentes a la zona del tramo, efectivamente adoptando la norma. Y por supuesto, viendo los temas de requerimientos por corte, que de repente pueden gobernar en alguna zona y será entonces la disposición de separación de ligaduras o estribos que siga esas limitaciones por resistencia. Todo lo que ustedes ven aquí es completamente editable por el usuario. Separaciones, longitudes de anclaje, patillas o ganchos, solapes, todo lo puede editar el usuario. Bueno, entre otras cosas, por ejemplo, aquí está la circular. Vamos a ver si la podemos ver. Aquí está el despiece. Aquí está la columna circular. Fíjense. O sea que también genera columnas circulares. No lo quería dejar pasar. Salimos de acá. Y por ejemplo veo la escalera. Fíjense, esta escalera que está acá, que se introduce de una forma muy sencilla a través de un módulo de escaleras. Hay un módulo de escaleras que define los datos del núcleo de la escalera, ancho, huella, contrahuella, el peso, las cargas asociadas a esa escalera, los tramos, si efectivamente los vamos a hacer con todas estas configuraciones. Por ejemplo, puedo utilizar
este tipo de configuraciones, las que yo quiera. Puedo decirle en la forma de esa escalera, si tiene un solo descanso, si tiene dos descansos. Hay N cantidades de configuraciones en formas predefinidas, en forma libre, si tiene recrecido inicial, si no tiene recrecido inicial, el espesor, el desnivel del arranque, si se apoya o tiene un descanso libre, si se apoya en una viga, si se apoya en un muro. Todo un módulo muy completo de escalera. Una vez que esa escalera está colocada justo en la zona que uno quiere, simplemente le puede decir esfuerzos y desplazamientos. Veríamos allí el análisis por elementos finitos de esa escalera, pero más allá veríamos el despiece de la escalera. Un despiece muy interesante, porque por ejemplo, si yo no quisiera que fuera de... Fíjense, imagínense este caso, tenemos una escalera de 18 centímetros. Yo quisiera cambiarla a 20 centímetros. ¿Qué hago? Vengo acá, le digo editar el núcleo de escalera, ¿verdad? Le diría tramos, puedo decirle editar, le puedo poner que es 0.20. Imagínense este caso, simplemente cambiar el espesor. Qué tan difícil sería hacerlo, por supuesto, en un plano de AutoCAD. Y le digo ahora ver despiece. Cuando le digo ver despiece me dice que tiene que calcular nuevamente el núcleo de escalera, efectivamente. Y vería ahora 20 centímetros. Y todos los cambios que involucran esa escalera. Igualmente puedo exportar y ponerle escalera. Y ya vería entonces mi escalera completa, que pregúntense ustedes cuánto tiempo les llevaría hacerlo de la manera tradicional. ¿Cuánto nos costaría hacerlo de la manera tradicional? Donde vemos un listado de materiales, donde vemos toda la propuesta de acero longitudinal y transversal de la escalera, incluso la forma geométrica y cómo sube, en fin. Realmente todo lo que involucra la escalera. Hemos visto vigas, hemos visto columnas, hemos visto escaleras. También hay losas. Vamos a ver la parte de fundaciones. Vamos a ver acá. En el caso de las fundaciones, que son interesantes, bueno, uno incorporaría en fundación elementos de fundación y puede tener zapatas, pilotes, puede elegir diferentes configuraciones de cabezales simples, dobles, triples, cuádruples, etcétera. Cualquier cantidad de configuraciones para el caso específico de fundaciones. Y una vez que están involucradas aquí con sus vigas de riostra o vigas cantilever, yo simplemente puedo decirle al programa, una vez que las están incorporadas, le digo editar, puedo tocar cualquiera y vería el detallado a nivel del plano, una vista, la vista transversal, el acero de arranque y la planta. Veo la comprobación. Fíjense, veo la comprobación, en este caso específico de fundaciones, donde veo todos los aspectos normativos asociados al chequeo de esta fundación, que tiene el método de las bielas para transmitir las cargas a los pilotes. Todos los aspectos. Y además vería el 3D. Vería el 3D. Pero mucho más interesante aún es que puedo decirle geometría, cambiar la geometría, puedo decirle armado y cambiar las condiciones de la armadura, del armado inferior, el superior, estribos horizontales. Todo siempre es editable. Vamos a ver algo más acá, que yo le puedo decir al programa en fundación, vista 3D de la cimentación y su armado. Y fíjense esta vista que es impresionantemente increíble, que nos pueda mostrar toda una serie de fundaciones con sus vigas, sus cabezales, y esto se puede exportar, ¿verdad? Esto lo podemos exportar igualmente a AutoCAD DWG 3D y simplemente tendríamos que esperar que se generen. ¿Hay alguna forma de modelar fundaciones profundas como pilas, caissons?
Bueno, no, realmente no, las que están allí. El piloto es simplemente una representación a donde van a llegar unas reacciones y yo voy a poder tener la verificación del pilote. Ahora, básicamente en la fundación profunda lo que hay es un diseño de cabezal. El cabezal y las vigas. Y el pilote como tal, nosotros le damos la resistencia que tiene el pilote en función a un estudio de suelo y el programa determina la reacción que llega y nos dice si verifica o no verifica. En el diseño de pedestales, el programa modela automáticamente la geometría, diámetro y profundidad. Sí, se crea un nivel para el pedestal y se hace eso. Me refiero a que uno en Revit diseña en 2D y el programa automáticamente genera las vistas en 3D. Aquí directamente diseñas en 3D. Entonces es un concepto completamente diferente porque tú estás diseñando en 3D y lo que vas a ver son detalles de esas vigas, de esas columnas, como lo haríamos en un proyecto que son a nivel de planos. No hay por ahora, por así decirlo, un visor completo de todo el detallado 3D que sería como muy complejo a nivel del renderizado. Diseñamos en 3D, podemos ver algunas cosas en 3D, pero esencialmente lo que hay es una salida de planos, que es como vamos a entregar un proyecto. El ahorro de tiempo en el dibujo es muy estable. Bueno, es que el ahorro de tiempo del dibujo es increíble. ¿Podemos diseñar una losa de fundación? Sí, ya les muestro una losa de fundación. El CIPE permite diseñar edificios de muros estructurales, muros acortantes y mampostería estructural, sí. De hecho, cuando yo estoy acá, bueno, vamos a ver el 3D. Este precisamente es un muro. Esto es un muro estructural que tiene incluso sus elementos de borde. Y esto cuando yo lo voy a incorporar, este es el muro, yo puedo decirle vigas, editar muros, meterme aquí en entrada de vigas. Yo quisiera un muro, por ejemplo, le digo entrar muro. Y fíjense, me dice muro de hormigón armado, muro de tensión plana, muro de bloques de hormigón y muro de mampostería. Y cuando le defino que es muro de mampostería, ya tiene las propiedades de esa mampostería que puedo editar en cualquier momento. O sea que muros, como típicamente lo tenemos de concreto armado, como muros de mampostería también se puede hacer. ¿Calcula cómputos métricos de materiales en fundaciones? Sí. Fíjense que si yo entro, vamos un poco para allá para mostrárselos, ¿no? Vamos a esa parte, permítanme unos minutos para llegar allí. Cuando hemos calculado la estructura y tenemos los detallados, tenemos todo, ¿qué vamos? Tenemos lo que se llama listados de la obra. Listados de la obra. Si entramos a listados de la obra, vamos a entrar allí, yo voy a tener una serie de segmentos muy importantes que me van a permitir tener resultados de manera directa. Ejemplo. Si le digo listados datos de obra, voy a ver todo lo que está aquí, que es una memoria descriptiva, organizada, de la versión del programa, datos generales, normas consideradas, acciones consideradas, estado límite, situaciones de proyectos, datos geométricos. Yo voy a ir viendo toda la configuración de lo que sería una memoria descriptiva que puedo exportar a Word, a Doc, a PDF, a lo que quiera. Tengo toda una memoria descriptiva. Luego, tendría, por ejemplo, listado, o mejor esto, cuantificación de vigas. Fíjense, en cuantificación de vigas lo que hay son los cómputos métricos totales en metros cúbicos y acero de refuerzo en vigas. Aquí hay para el piso 1, el pórtico 1, el pórtico 2, el pórtico 3, el pórtico 4, el pórtico 5. Y al final de todos los pisos, lo que veo es un resumen que para un acero grado 60 de Latinoamérica, con un porcentaje de desperdicio del 10% para cada piso y los totales de barras de 3 octavos, media, 5 octavos, 3 cuartos, 7 octavos y 1 pulgada. Y además, por supuesto, los metros cúbicos, que son los que están, aquí lo pongo arriba para que vean que este es el volumen. Eso por una parte. Luego tenemos, por ejemplo, vamos a verlo así,
Cuantías de obra. Si yo voy a cuantías de obra, voy a ver desde la fundación hasta el techo. Y ahí voy a ver áreas, volúmenes, encofrados. Voy a ver todo lo que está involucrado en ese estudio. Por ejemplo, vigas, la superficie. Voy a ver en el piso 1 losas, vigas, encofrados, muros, columnas, escaleras. Voy a ir viendo todos los resultados. O sea que todo lo que es proceso de cómputo está perfectamente, digamos, accesible, porque el programa ha diseñado toda la estructura. Toda la estructura. Está por completa toda la estructura. Eso es muy importante. Vamos a ver otras cosas. Entre esto, también sería importante obtener la justificación de la acción sísmica. Veamos la justificación de la acción sísmica. Voy a ver el sismo, los datos de ese sismo, el espectro, toda la configuración del espectro. Voy a ver los modos, las masas participativas que deberían alcanzar más del 90%. Voy a ver también centros de masa, centros de rigidez y excentricidades en planta. Hace de forma automática la corrección por cortante basal. O sea, va a obtener por modo los cortes de piso. En este caso, con el corte en la base, obtiene a través de CQC, la combinación cuadrática completa, el máximo probable de corte basal para la dirección X y dirección Y. Y luego, tomando en cuenta el corte basal estático de la norma, haría una verificación del corte dinámico respecto al estático y una posible amplificación, que no aplicó en este caso, del corte. Si el dinámico fuera menor que el estático, haría el coeficiente de forma automática para corregir lo que conocemos la corrección del corte basal. Al editar un despiece de forma automática, se refleja en los cómputos métricos. Entonces, si yo he entregado un proyecto y por alguna razón cambio una viga, simplemente vuelvo a imprimir los cómputos completos y se lo mando a la persona. Y no tengo que preocuparme por ver cómo ese cambio afectó los cómputos métricos que yo había calculado manualmente, sino que todo está concatenado. Memoria de cálculo, cómputos métricos, planos, diseño, análisis y modelo. Y además la plantilla CAD de arquitectura, que si por alguna razón cambiara arquitectura, al entrar al modelo, me diría, ha cambiado la plantilla y me daría una notificación de que efectivamente hay elementos que se han movido y que yo debo hacer mis correcciones porque la plantilla inicial cambió porque de repente me entregaron un archivo de arquitectura con una segunda revisión, una tercera revisión. Todo está concatenado para controlar el hacer proyectos estructurales. Ese es el enfoque del programa. Todos los cómputos están aquí. Escaleras, por ejemplo. Puedo ir a las escaleras y me dicen los cómputos de la escalera. Y simplemente tengo una memoria de cálculo de la escalera, donde tengo ya todo el cómputo de la escalera. Eso es lo interesante del programa. Nos dice, la memoria de cálculo es muy explicativa, completa y entendible respecto a los programas CCI. Sin duda. Esto es una memoria de cálculo real. O sea, esto es realmente una memoria de cálculo. En distorsiones de columnas veríamos derivas, vemos esfuerzos y armados de columnas. Vemos, por ejemplo, cuando le decimos listado de esfuerzos y armado de vigas, tendríamos un reporte, le voy a decir solamente que me lo dé para el piso 1. Yo vería un resultado por viga. Fíjense, este reporte es muy importante, porque con este reporte yo tendría la posibilidad de inspeccionar viga por viga en términos de sus áreas de acero requeridas, tanto transversales, longitudinales, por torsión. Ya lo van a ver, ¿no? Vamos a ver un poquitico, se lo pedí solamente para el piso 1, para que no sea tan extenso y lo podamos visualizar. Ya va por el pórtico 10. Este edificio precisamente forma parte de ese seminario de CIPECAD y ETAPS que pueden tener acceso en cualquier momento, porque es un seminario que ya está pregrabado, se abre todos los lunes, mientras que hay un curso específico que inicia el 8 de septiembre
de CIPCAD avanzado y el 6 de octubre de CIPE 3D para estructuras metálicas. Eso está publicado en la página, pero en cualquier caso pueden comunicarse con nosotros por correo y con gusto le enviamos la información. Vamos a esperar que ya está por completar todos los pórticos para que lo puedan ver. Este es el 2. En el caso de una mala configuración en el montaje de la estructura, el programa hace lo de tabs que muestra los warnings. Bueno, algo parecido me va a decir el programa que hay problemas de unión, que hay una incompatibilidad entre unión de viga y columna. Es decir, hay una serie de chequeos internos que el programa me va a indicar una vez cuando yo haga el análisis cuáles son los problemas que tengo a nivel geométrico e incluso de diseño. Fíjense, importante, una vez culminado el seminario, vamos a estar dando respuesta a través de Twitter y pueden, les voy a colocar aquí, pueden seguirnos, que es importante porque podemos estar conectados por allí en CIPE Venezuela, se los envío a todos, y también podemos dar un tiempo de 1 hora para responder muchas dudas y pueden de alguna manera siempre manejar este hashtag para que todas las preguntas y respuestas se reflejen de manera directa allí. Esas son las de las que ya, digamos, queden pendientes una vez que terminemos el seminario. Vamos a ver las preguntas. Para hacer el curso en 3D, primero debo hacer un curso básico o no es necesario. Bueno, sería interesante que pudiera hacer el seminario de CIPCAD y ETABS, que es como el primer curso que recomendamos. Porque además, como hace comparativas con respecto a ETABS, es interesante para los usuarios que ya vienen usando ETABS. Este seminario avanzado, bueno, intenta resolver estructuras un poquito más complejas. Sin embargo, en ese seminario de CIPCAD y ETABS se resolvió esta estructura, que tampoco es tan simple. Entonces, bueno, digamos que yo recomendaría que pudieran tomar quizás primero el seminario de CIPCAD y ETABS. Aquellos que sencillamente nunca han visto el programa. Y lo pueden tomar, se abre todos los lunes. Veamos, vamos a Venezuela. ¿El programa analiza, renderiza, diseña y detalla y toda una sola corrida y modela? Sí, así es. Vamos a ver aquí, por ejemplo, el pórtico 1. Fíjense, yo veo el diagrama de momento, el diagrama de corte, el momento por sismo, el corte por sismo. Veo los momentos mínimos, máximos, cortantes mínimos y máximos, torsores. Y vería las áreas de acero real, por ejemplo, 796, y la que necesitaba 616. Es decir, aquí puedo ver la diferencia entre lo colocado y lo que necesitaba por análisis. Osmar Venezuela, diseña los nudos y lo visualiza. Sí, hace la revisión de los nudos, el criterio columna fuerte, viga débil. ¿Qué pasa si tenemos zapatas o pisos a desnivel? Bueno, en el caso de zapatas y pisos a desnivel se le puede decir que la base de la columna esté a un desnivel. Ahorita lo muestro. Comentario, la verdad, yo lo he visto y lo he trabajado y me inscribí en el avanzado, pero no, espero no haya problemas para cursarlo aún. Que nunca lo he trabajado completamente en un proyecto. No, no va a haber problemas. No va a haber problemas porque arrancamos siempre desde cero. Solo que vamos a ir un poquito más rápido. Siempre se hace un repaso general, por supuesto. De todas maneras, sería interesante que después pudiera meterse en ese seminario de CIPCAD y ETABS. O simplemente, si quiere hacer los dos, se le hace alguna propuesta que sea favorable para que pueda tener los dos. Eso también es válido, ¿no? Cuando tenga tiempo me envía toda la información referente al curso avanzado de CIPCAD. También sería bueno que nos escribieran al correo. Fíjense, tenemos un correo que manejamos, que es cipeingenieros.bzla@gmail.com. Deberían escribirnos allí para saber qué información quieren. Y también siempre tenemos el correo @inesaadiestramiento.com. Pueden escribirnos a esos dos correos aquellas personas que sencillamente quieran más información del programa, que quieran comprar el programa, que quieran un curso del programa, en general. Cualquier cosa nos pueden escribir a ambos correos. Diseñar losas nervadas, losas reticulares, losas aligeradas, losas con deck para estructura metálica, losas macizas. Ya lo vemos un poco. Cuando yo le digo al programa, ejemplo,
Ejemplo, me voy a columnas, quería mostrárselo. Y le digo columnas, editar y tocar a cualquiera. Yo le puedo decir al programa el desnivel de apoyo. O sea, toqué esta columna, por ejemplo. Si yo le digo el desnivel de apoyo es -2, fíjense que está más abajo de las otras. Entonces yo puedo, a través del desnivel positivo o negativo, simplemente crear fundaciones a diferentes alturas. También existe el postensado. Cuando voy a vigas, bueno, sobre todo en losas, tengo que revisar en vigas, creo que en vigas todavía no lo tenemos. Creo que sí, vamos a chequearlo, porque aquí están vigas en celosía. Bien, yo tengo vigas planas, vigas descolgadas, vigas en celosía, vigas con vinculación exterior. Aquí estarían las vigas pretensadas. Debo introducir al menos un tipo. Entonces tendría que añadir, fíjense, la referencia que le voy a llamar a esa viga, el ancho del alma, la altura del tacón, el descuelgue. Yo puedo introducir vigas pretensadas. Pasa que en Venezuela casi no usamos vigas pretensadas, ¿no? Y en el caso de losas también, bueno, aquí vamos a postezados. Entonces yo puedo ir y establecer módulos de losas postezadas para edificación. O sea que el tema de postezado también existe. Aquí hay opciones para generar toda la curvatura de esos cables que van en función a ese diagrama de momento para revertir el momento por peso propio. Bien, con, por supuesto, los límites de porcentaje de eficiencia con respecto a las pérdidas de la carga del tesado. Tanto vigas como losas podemos manejar el postezado. Y en el término de losas, cuando yo voy a introducir losas, yo puedo introducir una losa maciza, losas casetonadas, losas misas, fíjense las mixtas, por ejemplo, que son deck, chapas colaborantes. Puedo editar la forma de ese deck. O bien losas casetonadas, que puedo sumir, puedo tener perdido o recuperable. Si es recuperable, puedo agregar uno nuevo, qué sé yo, losa 2, y le doy la configuración geométrica para esa losa reticular o losa nervada o losa maciza o losas apoyadas en terreno, que sería la losa de fundación. Bueno. ¿Cómo trabaja con el módulo de balasto? ¿En qué unidad se introduce? Se introduce como en el SAFE, ¿no? Toneladas metro cúbico o kilogramos centímetro cúbico, ¿no? La unidad de balasto, por supuesto. Verifica en cimentación el punzonamiento, sí. Por supuesto que hay una verificación de punzonamiento. De hecho, yo les puedo abrir ahorita un, un modelito que tiene la losa de fundación. Permítanme un segundo antes, ¿no? Cuando le digo isovalores, cuando le digo isovalores, fíjense que en isovalores yo puedo ir a cualquier piso. Estoy, por ejemplo, en el piso 1 y le puedo decir al programa, quiero considerar un valor promediado entre dos puntos. Por ejemplo, valor máximo y mínimo. Pero entre las cosas importantes que le puedo decir, el ancho de banda. Si yo tomara 1 metro de ancho de banda y quisiera ver esfuerzos y quisiera ver diagramas de momento con un ancho de banda de 1 metro, lo que hago prácticamente es ubicarme en cualquier punto y lo que hago es prácticamente cortar la losa y ver el diagrama de momento en un ancho de 1 metro, que es la integración de los esfuerzos allí, y vería en los valores que ustedes ven allí, 0.30, 0.53, 0.31 toneladas metro, esos son los valores máximos de ese tramo. Lo puedo hacer también acá. O sea que no tengo problemas para obtener resultados y poder constatar que el acero que me ha propuesto la losa efectivamente es el que se requiere, porque aquí además veo cuantías. Aquí estaría viendo áreas de acero en centímetros cuadrados por metro. Ingeniero, ¿puede repetir un momento lo del peso total del edificio? La corrección del coeficiente basal. Entendí que el programa lo hace directamente si hay que hacer corrección. Sí, eso lo muestro ahorita. Vamos a ver un segundo. Bien, ¿cómo estamos de audio ahora? Que me decía Osmar Venezuela que no escuchaba nada. ¿Cómo se escucha mejor ahora?
Perfecto. Fíjense, lo que yo estoy destacando aquí es el tema de los isovalores. Ahorita vuelvo otra vez al tema de la corrección de corriente basal. Lo otro que quería destacarles son las deformadas. O sea, yo puedo ver en deformadas, así como en cualquier programa. Por ejemplo, este, puedo ver el modo 2, vamos a decirlo así, y puedo ver la animación y puedo ver entonces, bueno, cómo se produce ese modo en esa dirección X. Y fíjense que están los muros modelados por elementos finitos. Puedo ver los modos, puedo ver desplazamientos por sismo. Tengo deformada, isovalores, resultados, entrada de viga, entrada de columna. Recuerden que cuando le digo listados datos de la obra y vuelvo a justificación de la acción sísmica y específicamente verificación de la condición de cortante basal, el programa ha calculado en función al peso de la estructura cuál sería ese corte basal mínimo estático y compara el corte basal dinámico contra el estático, que es 309 toneladas. Si el dinámico es mayor, no pasa nada. Si el dinámico es menor al estático, aplicaría un factor de modificación, que sería el estático entre el dinámico, que es ese factor que corrige, y lo aplica de forma automática al modelo. O sea, no hay que esperar verificar eso manualmente como lo hemos hecho en otro tipo de programa o como lo hacen ustedes, por ejemplo, en el TAPS o SAP 2000. Eso está de forma automatizada, vamos a decirlo así. Bien, quería destacarles también, bueno, que podemos ver en resultados las losas. Fíjense, esto que estamos viendo es el acero, 3 octavos cada 15. Yo estoy viendo el acero longitudinal superior de la losa. También puedo ver el inferior. Bueno, en fin, muchas cosas. Por ejemplo, planos. Planos de la obra. Fíjense, si yo agarro y le digo al programa, quiero ver planos. Sería muy sencillo simplemente configurar. Voy a eliminar estas. Y le voy a decir al programa, quiero, por ejemplo, planos de planta. Planos de planta a una escala. Muy bien. Eso sería ejemplo de WG. Quiero, por ejemplo, planos de pórticos a una escala. Vamos a suponer que la escala sea 100 y la sección a 50. Estoy haciendo los planos de planta y los planos de pórticos, que serían las vigas. Voy a elegir, por ejemplo, solamente desde la fundación hasta el piso 3 para que no me genere tantos. También le digo DWG. Por ejemplo, le digo, quiero los planos, vamos a decirle, cargas a fundación. Puedo decirle que me dé los cargas a fundación. Permítanme terminar esto aquí un momentico para que vean cómo con algunas cosas lo puedo ver todo. Las escaleras. Quiero ver las escaleras. Simplemente con esto. Simplemente con esto. Y le puedo decir incluso planos de planta. Perdón. Aquí le puedo decir no replanteo, sino cimentación. Cimentación con los despieces de armado. En una configuración general, ya yo podría obtener toda esta información y ver los planos que me genera el programa. Me pregunta Fidias Marco, ¿contempla la contribución de las losas en el análisis dinámico? Claro, por supuesto. El tema es que SIPE genera de forma prácticamente automática donde hay losa, donde se incorporan los sistemas de losa, un diafragma rígido. Podemos hacer algunos ajustes para eliminar ese diafragma rígido, pero por defecto define un diafragma rígido como sistema tradicional de diseño. Si no se incorporan las losas, simplemente se plantea un diafragma flexible. Vamos a ver aquí un poco no saqué las columnas simplemente por razones de tiempo, para que no se tardara tanto. Saqué un poquito de planos nada más, porque puedo sacar muchísimo. Pero bueno, por ahora solo saqué las plantas y las vigas y alguna fundación. Es para que vean que eso se puede hacer y que yo puedo sacar todos los planos que necesite. ¿Alguna otra pregunta? Que ya vamos un poquito también cerrando el seminario, ya nos queda un poquito de tiempo.
¿Cómo se presenta el dibujo del armado de losas? Bueno, eso es lo que yo estaba quizás por mostrarle, pero no los he mostrado. Uno presentaría en planta el armado superior y también el armado inferior. Se saca un plano con armado superior y un plano con armado inferior, donde se ve el despiece por tramos de toda esa losa. Las losas y vigas secundarias y nervios, el programa los toma en cuenta para los análisis y si es así hay alguna forma de que no sean sísmicos. Bueno, lo que pasa es que esos elementos no los va a diseñar con condición sísmica porque sobre ellos gobierna el diseño gravitacional. Entonces, cuando en el diseño gobierna el diseño gravitacional, no hay, no hay esa consideración. Fíjense, estos son los planos. Son los planos y yo puedo acercarme a alguno de ellos, por ejemplo como la escalera, ya están los planos, y yo puedo decir al programa que imprimir todos. Puedo decirle que esto sea todos los planos en un archivo. Estos son planos. Exportaría todo. Y bueno, eso es parte del asunto. Rogelio Silva, ¿de qué orden vale el programa full? Bueno, es que hay muchos precios, ¿no? Realmente está el módulo de estructura, está el módulo de instalación, está el módulo de gestión. Eh, Varía mucho, pero por ejemplo el módulo de estructuras, en un rango de precios, pudiera estar aproximadamente unos $4.000, pudiéramos decir, con ciertas limitaciones. Full completo, ya estaría sobre los $5.000, podría estar el módulo completo de estructura, que es SIPE 3D, que es generador de pórtico, que es SIPECAD, que son elementos de contención, que son muchas más cosas que ni siquiera hemos podido presentar. Que ni siquiera hemos podido presentar. Porque la suite de estructura es mucho más extensa que lo que hasta ahora hemos visto. Yo lo que hago es exportar planos por grupo, es decir, primero exporto las plantas, después exporto las vigas y lo que voy haciendo es que lo meto en el formato de nosotros en la empresa, por decirlo así, y hay un proceso quizás de unos días de retrabajo de meter todo en un formato de empresa, pero que por experiencia eso llevará quizás un par de días, 3 días, que no es mucho, y de verdad que hemos podido reducir. Si antes entregábamos un proyecto en 8 semanas, 2 meses, ahora lo entregamos en 2, 3 semanas. O sea que hemos podido reducir más de la mitad del tiempo. Hace todo tipo de escaleras. Y bueno, tanto es así, quiero que vean algo importante, que en el caso de vigas, fíjense que aquí aparece 4P1 o P11, perdón, que esta es la posición 11, 3 cuartos, y aquí van a ver incluso lo que llamamos la tabla de armados, que por posición tenemos el diámetro, la cantidad y el esquema, incluso para que la persona en obra sepa cómo funciona esa barra y pueda hacer los doblados y esquemas para eso. En el programa existe la opción Space Truss, como el SAT 2000. No, realmente eh, no están esas consideraciones globales. Sí podemos activar los grados de libertad que necesitemos a nivel 3D, pero de manera directa como Space Truss no existe. O sea, podemos manipularlo, ¿no? Sobre todo en el caso de SIPE, porque SIPE 3D, no SIPE CAD, pero como SIPE 3D resuelve estructuras metálicas, que ahí tendría más sentido el Space Truss para eliminarse las torsiones, es básicamente allá que tendríamos la posibilidad. Aquí, como es un caso de un edificio, no tiene sentido y se hacen todos los grados de libertad aplicados a una estructura espacial. Las personas que quieran tener alguna cotización o algún acercamiento hacia nosotros para ver, evaluar el tema de las licencias, cuando la persona compra una licencia con nosotros, por ejemplo, recibe de forma gratuita el entrenamiento de los, de los cursos de CIPE, para que se pueda familiarizar de la forma adecuada. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, pueden escribir. De verdad que estamos abiertos a eso, lo estamos haciendo precisamente por eso, ¿no? Les iba a comentar, pasa que de repente se me vienen las ideas. Estos son los planos, vean, muy interesante. Esta es la escalera,
yo puedo organizar perfectamente toda la información. Toda la información, incluso las cargas en fundaciones. Aquí el acero de arranque y cuánto es el peso propio, carga permanente, sobre carga de uso, sismo en X, sismo en Y, para que si alguien va a diseñar las fundaciones o tienen que pasar esas reacciones a alguien, tenga la información correcta. Les iba a decir, ¿podemos editar las salidas de las barras en múltiplos de 5 o de 10? Sí, se puede editar la salida. Existe la configuración que todo eso se hace en obra, datos generales, y cuando yo entro aquí en barras y en vigas, es que yo puedo editar, por ejemplo, en este caso, vamos a entrar, es que yo puedo darle todas las consideraciones, disposiciones del armado. Aquí que le puedo decir, por ejemplo, longitud máxima de una barra en vez de 12, 6 metros. Redondeo de longitud de una barra en vez de 5, 10 centímetros. Es decir, yo puedo redondear y hacer múltiplos de cada 5, cada 10 sin ningún problema. Sin ningún problema. Toda la configuración, todo esto que de alguna manera ustedes tienen como incertidumbre, se resuelve dentro de estos datos generales. Yo tengo que entrar a cada una de estas cosas, tipo de gancho. Si alguien me preguntara, ¿y el gancho puede estar a 135 grados en viga? Sí, simplemente lo cambiamos. Entonces, todas esas configuraciones están incluidas dentro de estos datos generales. Hace el detallado según el capítulo normativo 21 de la CI, por supuesto. Completo, por completo. Que es como lo trabajamos aquí, de hecho, en Venezuela. Hace todo un detallado sismo resistente. Eso es parte de la aplicación que estaba mostrando ahorita, de que si la viga no puede tener solapes en las zonas de confinamiento, los solapes tienen que estar en la zona central, el criterio con una fuerte viga débil, todo lo que tiene que ver con el capítulo, en este caso de la CI 21, sismo resistente lo aplica, así como el capítulo sismo resistente de cualquier norma, porque está toda la norma incluida, está toda la norma incluida. Quería mostrarles también, bueno, aquí hay un ejemplito con una losa de fundación, lo podemos ver. Esto es una losa de fundación, un ejemplo bastante sencillo, pero que está allí. El programa contempla la mampostería reforzada. Y fíjense que se los voy a mostrar ahorita. Esta es la losa de fundación. Esta es una losa que yo puedo ver en los resultados. ¿Ve? Todos los aceros, incluso estos son aceros de refuerzo por punzonamiento. Estos que ven aquí verticales. Y estos son los aceros, ¿verdad? Aceros de refuerzo de esa losa de fundación, que incluso podría ver en isovalores, porque le puedo decir tensiones sobre el terreno y puedo ver tensión máxima, o bien tocar un punto, vamos a decirlo así. Aquí vería las tensiones y aquí vería con valores, ¿verdad? Y yo puedo ir, ¿verdad?, acercándome a cualquier zona y puedo ver despegue, si se levanta o no se levanta, porque hace todo un análisis de uplift y puedo ver todo lo que yo necesite. Eso es importante también, y también deformadas, resultados. O sea, yo me puedo meter aquí en losas, por así decirlo, y puedo ya buscar modificar esa armadura, datos de la losa, bueno, toda la información que yo necesite para hacer una losa de fundación, incluyendo el refuerzo de punzonamiento. En el caso de, por ejemplo, como lo tengo aquí, mampostería y fundación directa, o bien yo dibujo el muro de mampostería para verificar y diseñar ese muro de mampostería, o hay una opción en el programa, fíjense que hay una opción en el programa que es poder definirle lo que se llaman los elementos constructivos. Ejemplo, cuando le digo obra, datos generales, aquí aparecen elementos constructivos. Y le digo entrar. Yo puedo no considerarlos, amplificar esfuerzos por planta en aquellas zonas donde por efecto de elementos constructivos, aquí se produce, vamos a suponer, en este caso, vamos a suponer, aquí se produjera un entrepiso blando o entrepiso débil
o incluso en el piso uno, que es típico, tengo una doble altura, una altura muy grande, y de repente aquí la mampostería arranca desde el primer nivel y no en la primera planta, que puede ser libre, yo puedo poner un factor de amplificación, que por ejemplo en el caso de Venezuela es un 30%, yo pudiera amplificar momentos y cortes en esa planta específica, considerando que esa planta es débil o blanda respecto al conjunto. Eso es lo importante. O bien le puedo decir que hay una interacción con la estructura y hay toda una forma de poder decirle, incluso obtener los estados de fisuración y rotura progresiva, y yo puedo simplemente venir, involucrar elementos constructivos que ya están colocados aquí, fíjense, y le puedo decirle añadir, y cuando voy a añadir, si lo añado y le digo información, vean, aparece un puntal de compresión, que es lo que llamamos una biela, un elemento de compresión con un ancho efectivo, con un material de pared que se especifica, para que el programa contemple que ahí va a haber paredes. Y cuando hago el análisis en listados de la obra, en justificación de la acción sísmica, el programa me presentaría el estado 1, que es el estado, fíjense, 0,47, es el estado sin mampostería, y me analizaría el estado 2, que es con mampostería, obteniendo resultados, la estructura abierta y la estructura cerrada, y presentando una especie de envolvente para tener un caso crítico entre tener y no tener la mampostería, y eso afectará por supuesto el diseño sísmico de la edificación y me indica en un nivel de daño en esa mampostería, porque el programa va a saber la resistencia de esa mampostería y hasta dónde va a poder resistir la acción sísmica. También le toma efectos P delta a través de amplificaciones sísmicas. Bueno, muchísimas cosas. Hay cosas que no las hace, cosas que sí, pero bueno, eso sería parte de lo que veríamos en un curso muy completo. Yo estoy intentando hacer un pequeño resumen acá de una hora, hora y media, para que ustedes tengan una idea completa, bastante aproximada de lo que hace el programa. ¿Está claro? Que son muchas cosas. Efectivamente, son muchas. Entonces, bueno, vamos a ir cerrando el seminario. Me parece interesante, no sin antes mostrar un proyecto que es el Torre Eco, que es súper interesante. Fíjate, esto es un proyecto que se está realizando para que vean el nivel de complejidad que puede tener y del cual ya saqué también el renderizado tridimensional. Vamos a verlo. Vamos a ver esa estructura para que vean que también no tienen que ser estructuras regulares, pueden ser estructuras irregulares sin ningún problema. Esta es una estructura con cierta irregularidad, escaleras en el perímetro, sótanos, y que esa estructura exportada, lo vemos aquí, vemos entonces la vista 3D y vemos Torre Eco. Vean cómo se visualiza el proyecto. Nos pregunta César Solís. Cuando en un proyecto tengo columnas de formas irregulares, bueno, ya está por salir una actualización del programa que va a traer columnas en L y columnas en T. Pero si no, lo que se hace es modelar a través de muros. O sea, si tuviese una columna en L, por ejemplo, en este momento lo hago a través de muros de concreto, del cual tendría todo el análisis y el diseño se tendría que hacerlo manualmente a través de alguna hoja de cálculo, etcétera, porque si bien el muro me va a dar un chequeo, en realidad el diseño de columnas tiene otra serie de verificaciones que esas tendríamos que hacerlas manualmente. Pero favorablemente está por salir en las próximas ediciones, en los próximos meses, la actualización de columnas en L y en T como forma irregular y es posible que hasta alguna columna genérica. Lo que pasa es que cuando se introduce una columna genérica podemos tener su análisis pero no necesariamente el diseño. Pues como el programa hace planos, sería quizás un poco complicado que el programa pudiera decidir cómo va a ser la disposición de estribos y todo eso en una columna completamente irregular. Bien. Fíjese el 3D, que esto se cruzaría perfecto respecto a toda
la estructura, incluso la arquitectura. Esto es un elemento 3D. Fíjense, esto es un elemento 3D por completo. Fíjense aquí, y que si yo además agarro esto, fíjense, si agarro esta y le apagara las losas, simplemente iría, vamos a ir a Home y vamos a quitar aquí las losas macizas. Si apagamos ese, vean cómo ya empieza a visualizarse todo el esquema. Y que también se puede hacer en una estructura metálica. Aquí también tengo uno que quería mostrarles, que es el edificio 355. Y que vean cómo también puede, además de existir concreto, puede existir acero. Entonces, si yo agarro, igual, apagamos las losas, y apagamos la losa mixta, y le decimos al programa que nos los muestre, vamos a dar la vista, en un formato, bueno, sí, realístico. Fíjense cómo se ve la estructura metálica ya en ese último nivel, respecto a toda la estructura de concreto armado. Muy bien. En muros de corte diseña elementos de borde. Por ahora no. Entonces lo que hacemos es establecer columnas como elementos de borde y un muro interno, y de forma automática integra todo eso en el análisis, en el diseño, y con los elementos de borde ya tendríamos el acero requerido de esos bordes y en la parte interna el muro. Debe salir quizás para el mes que viene ya todo el módulo completo integrado de diseño de pantallas con miembros de borde, que hasta ahora se ha hecho igual muy bien, pero se quiso fundir, o sea, se quiso unir todo en una sola propuesta, y eso ya está por salir también. Sin embargo, por ahora se hace muy bien, de todas maneras con columnas simulando los elementos de borde. A ver si puedo mostrarlo aquí. Ahí se vería mucho más interesante. Fíjense cómo se visualiza la estructura completa hecha en CPK. Bueno, como les recuerdo que vamos a estar manejando siempre el Twitter CIPE Venezuela, que vamos a trabajar ahorita, si quieren, unas preguntas a través de ese hashtag CIPE, Seminario CIPE, y que pueden escribirnos siempre a los correos info@inesa-adiestramiento.com, y también a cipeingenieros, estoy escribiendo, .bzla@gmail.com. Ahí les podemos atender cualquier duda de curso, cualquier duda de programa, de costos. Simplemente escriban y nos ponemos en contacto con ustedes. Yo lo recomiendo 100% la compra de la licencia de CIPE, porque además nosotros damos un soporte técnico de esto. Los mayores problemas que existen cuando uno compra una licencia es que no tiene soporte técnico, y que el programa también se actualiza muchísimo. El mes que viene va a ser mejor que este mes. Entonces, cuando uno va a comprar algo, tiene que tomar en cuenta eso: el soporte técnico que tiene y el desarrollo que va teniendo el programa, que sabemos que de aquí incluso a final de año va a ser muchísimo mejor. Entonces, eso es importante. Es una licencia de por vida, y que las actualizaciones no pasan. O sea, digamos, es de por vida, y si yo compro la licencia 2015 y quisiera actualizarme a la licencia 2016 en el 2016, eso no pasa de $350 en la actualización, que es muy económica. Entonces allí no hay ninguna venta engañosa, por así decirlo, que yo casi que tengo que pagar otra vez la licencia, sino que en un mínimo costo de mantenimiento ya cada año lo podré desarrollar. Bien, bueno, en el caso en Venezuela, digamos que la alternativa que tenemos es a través de SICAD 2 como parámetro de referencia en bolívares, que es como la única manera que tenemos para medir cuál es el mercado interno. Pero de todas maneras les digo, cualquier inquietud, comuníquenla al correo, y nosotros vemos los casos uno a uno. Las condiciones de una persona y otra son diferentes, y es perfectamente evaluable para tratar de dar el mejor servicio posible. Bien. En Perú se emplean albañilería confinada con losas aligeradas en vivienda. ¿El CIPE puede hacer todo el cálculo y diseño? Sí, y en el caso
de la albañilería confinada, lo que estaría dando es un reporte de esfuerzos. En ese caso está por salir en la norma ya que está incluido el diseño. Por ahora el diseño tiene que hacerlo aparte, pero sí puede tener del programa toda la verificación. Y ya a través de una hoja de cálculo verificar esa albañilería. Tanto con elementos limítrofes externos e internos. Muy bien, entonces eh, me voy despidiendo de ustedes. A César Solís le digo que sí, que se puede hacer un cimiento corrido de los muros. Eso lo tenía yo mostrado, bueno, en otro modelo. Se hace un cimiento corrido a través de o de un cabezal o de una zapata. Es decir, diseña las zapatas corridas, completas, donde sobre él caen o muros de concreto o muros de mampostería. Toda esa integración está allí en SIP. Estaremos enviándole a su correo un enlace para que puedan ver este video. También se estará colocando en YouTube, en Vimeo, estas herramientas que tenemos de internet para que cualquier otra persona lo pueda ver. Entonces, bueno, nos mantenemos en contacto. Mañana tenemos un seminario muy interesante de Sigurat para hablar sobre los másteres de Sigurat. Y bueno, en la página nuestra y en el correo le podemos dar información de los próximos cursos que están, de los pregrabados, como el seminario de CPK y ETAPS, y de los programas en sí, las licencias y cualquier otra cosa que ustedes necesiten saber. Me despido de ustedes y que pasen muy buenas tardes.